grabando en la computadora y me voy a YouTube, que ya lo tengo abierto. Buenos días a todos. Muchas gracias. Ay, perdón, no los he admitido. Dame un segundo. Estás dentro. Pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en una sesión más de estos seminarios online de apoyo al sector del golf, a la industria del golf, que estamos organizando desde la Asociación Española de Gerentes de una manera un poco experimental, porque hasta ahora no los habíamos hecho con esta intensidad, pero creemos que es importante ponerlo en marcha. Primero, para entreteneros un poquito, aunque no todos estáis ociosos, sé que muchas propiedades se lo creen, pero estáis muy atareados, con mucho trabajo, pero siempre hay un huequito para aprender y para formarnos, en esa formación continua que es la que promovemos y es a la que nos dedicamos con tantísimo interés. Que sepáis que es una sesión que, como esperábamos, ha despertado mucho interés. 131 gerentes inscritos, de momento tenemos ya 74 que están entrando, y me temo que unos cuantos se van a tener que conformar con verlo por YouTube Live, que de nuevo lo estamos emitiendo, aunque, como es natural, se pierde la interacción que aporta el poder verlo a través de Zoom. Tenemos 4 invitados muy importantes. Tenemos con nosotros 4 expertos en el área comercial, como son pues Eduardo Ruiz, a quien que nos estamos viendo, si veréis a través de una de esas ventanitas. Eduardo es malagueño, criado y crecido en un campo de golf de familia dedicada a este deporte. Todos sus estudios y formación las hizo en este área. Su primer campo de golf, su primera experiencia fue Atalaya Park, en el departamento de operaciones, en el año 98. Desde allí saltó al mundo del retail, así que le liaremos para que nos dé alguna charla también sobre tienda y sobre ventas en tienda de golf. Fue director del Megastore Golfus Marbella y de allí volvió a los campos de golf. Junto con Javier Reviriego estuvo en Finca Cortesín, luego fue director de operaciones, director comercial en La Quinta, volvió a estar a las órdenes de Javier en Valderrama como director de operaciones y de ahí dio el salto a Murcia, donde estuvo 5 años en La Manga Club y ahora es director de área de U-Golf, de empresa con la que gestiona, si no me equivoco, 7 campos de golf. Vanessa García, a quien recordaréis muchos, aunque hace unos meses dejó Fondel Job, pero dejó una huella muy profunda en este sector. Es máster en dirección comercial, máster en dirección de campos de golf. Comenzó su andadura en realidad en el comercio internacional, para dedicarse durante más de 20 años al turismo y a la hostelería. Durante 6 años estuvo en el Hotel Huerto del Cura, también en la Asociación de Empresas Turísticas de Elche y los últimos 10 años en Fondel Job como directora de operaciones y ventas, aunque ella reconoce que ha sido chica para todo. Ahora mismo, ¿y quién de los gerentes asomados a esta pantalla no ha sido chico o chica para todo? Actualmente prepara un proyecto de formación relacionado con los departamentos de alimentos y bebidas, pero no descarta volver al mundo del golf. Así que ya sabéis, si tenéis interés en contratar a una persona de gran valía, pues Vanessa estará pronto disponible. David Bedia también está con nosotros, gerente en la actualidad del campo de Logroño desde el año 2010. Es además jugador profesional de golf, no os juguéis ni un euro con él. Y es diplomado en Club Management por la Club Managers Association of Europe, un auténtico apasionado de este deporte. Lidia Muñoz también la tenemos, una de estas ventanitas, directora de operaciones de San Roque Club, lleva trabajando en la industria del golf desde hace más de 15 años.
en distintas zonas turísticas, entre Costa del Sol, Levante y en los últimos 4 años en la zona de Sotogrande. Conoce perfectamente las diferentes situaciones de los distintos destinos turísticos en España y además tiene desarrollados, hechos ya, todos los cursos de formación de la Asociación Europea. Solo le falta animarse un poquito para presentarse al examen y ser la segunda directora de España titulada con el Certified Club Manager. Esperamos que pronto lo consigas, Lidia. Lidia, te damos todos nuestros ánimos. Bueno, como en los seminarios anteriores, os recordamos que al final haremos un turno de preguntas. De momento todos los micros van a estar cerrados. Cuando llegue ese momento será cuestión de, bueno, en cualquier momento podéis levantar la mano porque se nos quedará grabado aquí, iremos dando turno para hacer preguntas a medida que vayáis levantando la mano. También durante esa fase de preguntas lanzaremos una encuesta que os agradeceremos mucho que rellenéis y porque además os servirá a vosotros para que os podamos asignar los créditos educativos que estos seminarios aportan a vuestro currículum y que os sirve luego para poder presentaros al examen de certificación de la Asociación Europea. Ya hablaremos más despacio sobre ese tema otro día. De hecho, Alberto Iglesias y yo, desde el Departamento de Formación de la CMA, estamos preparando un webinar específico sobre todo este tema de la formación para gerentes de golf y esperamos que allí poder aclarar muchísimas dudas. A ver, 98 participantes ya en la sesión, 2 más y nos quedamos sin capacidad en la sala, el resto tendrán que verlo por YouTube, pero bueno, vamos a comenzar. Los objetivos de la sesión de hoy son básicamente 3. Uno, conocer la experiencia y las técnicas comerciales que se aplican en distintos tipos de campos de golf y en distintas regiones, de ahí que hayamos convocado a este elenco de personas con experiencias muy distintas y que nos van a aportar mucho. Los casos y las causas que condicionan la planificación comercial en los campos de golf, independientemente de cuál sea la región en la que estéis, y las impresiones expertas que nos pueden ayudar a afrontar esa nueva normalidad que nos acecha. Yo he puesto aquí en las próximas semanas, espero que sí, que sean las próximas semanas y que esto no se prolongue demasiado. Vamos a comenzar, si os parece, por Eduardo. Vamos a someter este primer mito dentro del mundo de la comercialización de los campos de golf, esa queja de muchos que creen que el viaje hasta su campo de golf es demasiado complejo, que están lejos del aeropuerto o que los operadores se les quejan diciendo que tienen que hacer varias escalas desde el lugar de origen del turista. ¿Es verdad este mito, Eduardo? Bueno, en parte sí que es cierto que muchos de ellos ponen esa queja. Otra cosa es que el mito sea cierto o no lo sea. Mira, hay una frase, y quiero empezar con una frase de Pete Dye, ¿vale? Que decía que un golfista jugaría el Monte Everest si se pusiera una bandera en la cima, ¿vale? Eso no lo digo yo, no lo dice un gerente, sino que lo dijo el gran diseñador Pete Dye. Con esto quiero decir que es cierto que muchas veces es complicado llegar a un destino en concreto, pero si se hace bien, el jugador acaba yendo a jugar a cualquier sitio. El primer punto que decíamos, estamos lejos del aeropuerto. ¿Cuánto es lejos para un jugador? Hay gente que dice, he estado hablando con el turoperador, he estado hablando con los clientes directos y me dicen que como esté más lejos de 1 hora, no viene al campo de golf. Eso no es cierto y en España tenemos claros casos de destinos que están a 2 y 3 horas del aeropuerto y, sin embargo, los resorts y los campos de golf están llenos. Quiero poner un ejemplo, por ejemplo, en Almería, Valle del Este, la zona de Mojácar. Está a casi 3 horas del aeropuerto de Alicante y son resorts que funcionan muy bien. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, lo hacen teniendo una coordinación entre todos esos campos y creando un pequeño destino que sea atractivo para el turoperador. O en este caso para el jugador, bien sea directo, o bien sea a través de una sociedad o a través, como he dicho, de la turoperación. Realmente un jugador de golf puede pegarse después de un viaje en avión 2 o 3 horas en un autobús
si el destino al que finalmente va es atractivo. Eso es súper importante que tengamos en cuenta. Un poco después, en la siguiente intervención, haré referencia a qué tenemos que hacer para crear ese USP que nos permita atraer al cliente. Aquí tengo un catálogo, no sé si lo veis. Este catálogo es de Your Gold Travel, es el de este año, del 2020, de Europa, África, etcétera, etcétera. En este catálogo tenemos destinos como Mauricio, como Royal Port Rush en Irlanda, Port Stuart, Belek en Turquía. Son destinos donde es muy complejo llegar. Os pongo el caso de Turquía, que conocéis mucho, que es nuestro gran rival, sobre todo cuando está potente y no tiene problemas políticos. Muchísimos países para llegar a Turquía tienen que hacerlo a través de Estambul. Puede ser uno de los aeropuertos más caóticos del mundo. Cierto es que Alemania y otros destinos tienen directamente vuelo a Antalya, pero no todos tienen vuelo a Antalya. Y sin embargo tienen muchísimos jugadores. Así que el jugador sí hace escala si realmente lo que se le ofrece es suficientemente atractivo para romper ese mito de la escala. Después de llegar a Antalya, muchos de los que hemos estado allí en alguna IGTM, algunos compañeros de los que están hoy mismo conectados, estuvimos en el año 2011, si no recuerdo mal, fue un viaje, una odisea, porque tuvimos que ir, en concreto, en mi caso fue un Málaga-Barcelona, Barcelona-Estambul, Estambul-Antalya. Y de ahí 1 hora y media de autobús al resort en Belek. En nuestro caso íbamos a trabajar, pero es que ese mismo trayecto también lo hace el jugador. Así que realmente tenemos que romper esa creencia de que el jugador no viaja si tiene que hacer escala o si tiene que coger un autobús o un transfer de 2 o 3 horas. Eso no es cierto. El jugador, si le damos la experiencia que él busca, acaba viajando y acaba yendo a ese resort o a ese destino concreto. Puede ser que algunos turoperadores utilicen este factor para negociar un poco, conseguir mejores precios, poner entre la espada y la pared al campo de golf. Por supuesto, el turoperador además está en su derecho y es lícito que intente apretar con todos los medios que tiene. Este siempre es una de las barreras que te va a poner. El campo está muy lejos y no es atractivo. Realmente, si creas un paquete atractivo, tanto en precio como en valores añadidos, el turoperador acaba metiendo en su catálogo el producto. Puede tardar un poco más, puede tardar un poco menos, pero acabas entrando como parte de ese pack que ellos tienen de todos los destinos. Cierto es que esto no es gratis, no nos engañemos. Primero, tienes que hacer una relación personal con ese turoperador, te va a costar un puerta a puerta casi todos los años, si no 2. Te va a costar entrar en su catálogo, entrar en el catálogo no es gratis, tendrás que hacer una aportación en marketing, en concepto de barter, él te va a mandar jugadores y se lo va a ir descontando de ese barter, pero si acabas haciendo todos estos pasos, el campo de golf llega a estar en ese catálogo y al final acabarán llegando clientes a tu destino. Gracias, Eduardo. Vamos ahora a someter a Vanessa García al segundo mito. Es el que algunos campos de golf creen que no tienen capacidad para dedicarse más que a un tipo de clientes, se obsesionan con que es que a mí solo me vienen los de las societies, no acaban de profundizar en diferenciar un cliente externo, los hoteles, se ponen incluso barreras a veces pensando que su campo de golf está demasiado lejos de algunos centros hoteleros. ¿Cómo ves esa situación, Vanessa? Sí, mira, yo quería, estoy totalmente con Eduardo porque nosotros, por ejemplo, estamos situados cerca del aeropuerto y tenemos clientes que van a Almería, es decir, que llegan a Alicante y luego tienen 3 horas de autobús, el primer día pueden jugar en Font del Llop o el último día, y entonces es un tipo extra de cliente que tenemos.
Yo creo que lo que hemos hecho mucho es diversificar. Entonces, entre los tipos de clientes, para comercializar hay que medir y para medir hay que segmentar. Cuanto más se segmente, más tangible es la comercialización y el trabajo que está haciendo el comercial. Pero sí que es verdad que es muy laborioso y todos sabemos que nuestro CRM es un desastre, por lo menos el nuestro al inicio del proyecto fue bastante caótico, porque no sabes realmente cuáles son los datos que te van a hacer falta, cuáles te van a venir mejor o peor. Entonces, a la hora de segmentar, cliente interno, cliente externo, cliente nacional residente, cliente nacional vacacional, cliente internacional residente, internacional vacacional, socio local, socio nacional, visitante local, visitante nacional, masculino o femenino, por edades, por estado civil, por días de la semana que juega, por actividades a las que se apunta, si es un cliente solitario o va buscando una masa social. Es decir, esto no es una clase magistral. Cuanto más hemos segmentado, mejor resultado hemos tenido nosotros. ¿Por qué? Porque puedes mandar diferentes paquetes, diferente información a esos clientes y te van a responder de mejor manera. Entonces, cliente interno, cliente externo, por empezar por alguno de ellos. El cliente interno es nuestro empleado, nuestro staff. Imagino que a esta fecha todos los gerentes con los hoteles, con su hotel, con sus empleados de restaurante, con su departamento de mantenimiento, incluso con su junta, con sus propietarios. Y el cliente externo son los que vienen de fuera. Las societies, el cliente directo, las OTAs, los tour operadores, los brokers. Sé que estoy diciendo muchos, ¿no? Pero como va a estar grabado, el que quiera tomar nota con más detenimiento, pues que se lo puede volver a poner y puede tomar nota de una forma más pausada. Incluso los gobiernos, los colegios, nuestros proveedores, tenemos que coger la agenda y llamar a todo el mundo. Un segundo. Entonces, del cliente externo, tenemos que motivar, tenemos que estimular a nuestro equipo. Mira, es que tengo una invitada. Digo hola a todos, María. Sobre todo en el reflejo de nuestra actitud. El grado de motivación y el compromiso de nuestro equipo, ¿vale? Y lo que va a diferenciar un campo de otro, que pueda estar uno al lado de otro o a miles de kilómetros, sobre todo va a ser su equipo. Es decir, cuando yo conozco a un comercial y es un comercial que se cree el proyecto, es una grandísima diferencia y esa persona va a poder vender lo que quiera. Entonces, en cuanto a la situación actual, al cliente interno, yo me gustaría comentaros que veáis con esta desescalada que se va a producir, que habléis con ellos y sobre todo que las malas noticias se asimilan, pero el no saber hacia dónde vamos es lo que a mí por lo menos me vuelve un poquito loca. Y a la hora de reincorporar a los compañeros, mirar la situación personal, ¿vale? Si tienen niños, si tienen mayores, si no los tienen, pero bueno, no es el tema que nos toca hoy. En cuanto a los clientes externos, que es un poco la merienda de negros que tenemos en el día a día los comerciales, pues tenemos los hoteles que no son los nuestros, o sea, el nuestro propio, ¿no? Nosotros no tenemos hoteles y trabajamos con los hoteles colaboradores. También un dinero porque tenemos colección de moda y tenemos clientes que vienen solo a comprar a la tienda, no juegan, bueno, a veces juegan, ¿no? Pero hay gente que solo viene a comprar a la tienda. Las agencias de viaje las veremos un poquito más tarde, pero vamos, hay receptivos, hay brokers, hay piratillas, hay presidentes de grupos, hay una gran gama de agencias de viajes que se pueden conocer y se pueden trabajar de una forma o de otra. Luego del restaurante, nuestro restaurante trabaja para el cliente de golf, pero también tenemos clientes que se pueden segmentar y se pueden trabajar que vienen solo a comer al restaurante. Y para nosotros ahora mismo es una oportunidad, porque vamos a tener una zona muy despejada, muy tranquila, donde los clientes van a poder comer sin aglomeraciones y a lo mejor es una oportunidad para relanzar nuestro restaurante cuando se deje abrir, ¿vale? Luego el tema de la venta de las casas. También tenemos clientes que vienen para comprar casas, comprar terrenos, que vienen a la zona, que buscan probar clubes nuevos, pues para si se compran esa casa en esa zona o a lo mejor pues más al norte o más al sur de la provincia. Los incentivos de empresas, los niños, los grupos escolares. Tenemos también el cliente externo, que es sobre todo nuestro socio, nuestro abonado, que es el corazón de nuestro día a día. Que estos son los que más nos van a ayudar
porque van a hacer un poco de apóstoles, van a hablar de lo bien que se está en nuestro club, de cómo les tratamos, de un poco van a ser nuestros encargados de marketing. Y luego nuestros profesionales, la gente de nuestra escuela. Queda demostrado que la persona que empieza a jugar en un campo, que empieza a aprender a dar clases en un campo, en un 90% se suele quedar como socio de este club. Y en nuestra zona, en la Costa Blanca, tenemos muchas societies y grupos de jugadores locales que no pertenecen como socios o abonados a un campo en concreto, pero sí que es verdad que se mueven en grupos aprovechándose de la sinergia de los precios especiales para estos grupos. Entonces, bueno, estos son los 10 puntos así más importantes con los que podemos comercializar y tienen tanto sus pros como sus contras. Es decir, recuperar la confianza, yo antes del 2021 lo veo complicado. De hecho, la reapertura de los hoteles la veo tremendamente difícil y sobre todo porque tanto los hoteles como los campos vamos a abrir sin saber si vamos a tener jugadores o no. Nosotros, por ejemplo, esperamos perder al menos en la reapertura un 45% de nuestros clientes, ¿vale? Entonces, claro, hay que poner las cartas sobre la mesa y ver si nos interesa abrir en junio o nos interesa abrir en enero, ¿vale? Entonces, el tema, que el aeropuerto esté cerca del hotel y otro, que el hotel esté cerca de los campos, ¿vale? Yo creo que, como hablaba Eduardo, un jugador de golf, un jugón, no le importa conducir una hora, hora y media, si el campo realmente lo merece, ¿vale? Y nosotros estamos recibiendo gente hasta de hora y media, 2 horas de coche sin problema. Entonces, no tengamos miedo de comercializar nuestro producto porque funciona. Si me ha funcionado a mí, le puede funcionar a cualquiera. Después, pues eso, analizar qué clientes nos quedan, ¿vale? ¿Sí, Dani? Sí, no, nada, gracias, Blanche. Pensaba que habías terminado, le iba a dar paso a Lidia. Ah, bueno, es que me enrollo mucho, ¿verdad? No, es que has hecho una pausa y pensé que habías terminado. Bueno, quería un poco puntualizar pues estos 10 tipos de clientes, cuáles son los pros y los contras y qué tipo de cliente nos va a quedar, pero sobre todo os quiero animar una libreta y empezar a escribir. Porque tenéis un webinar después de otro webinar, mañana hay otro, el fin de semana leeréis un blog, el lunes empezaréis con otro y al final lo que no empiezas a implantar en la empresa es aire que pasa y no te llega a ningún lado. Entonces, os animo a utilizar las técnicas más básicas de marketing, que son los planes a corto, medio y largo plazo, desde hoy mismo, con una revisión de cada 15 días y, como os he dicho, segmentar al máximo todo lo que se pueda y poder ver todas las acciones que hacéis a partir de ahora, con esa segmentación, cuáles os están funcionando y cuáles no, y qué segmento de mercado os está respondiendo. Gracias, Dani. Gracias a ti, Vanessa. Lidia, ¿cómo ves tú cómo puede cambiar la estrategia comercial después de esta COVID-19? Teniendo en cuenta, sobre todo en tu situación, que tienes una competencia muy fuerte, que es una situación que hay muchas veces que los gerentes de algunos campos dicen, ¿cómo voy yo a crecer si lo que tengo a mi alrededor son campos de una calidad fantástica que son el producto preferente de los turoperadores que vienen a visitarme? Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues contestando a esa pregunta, tenemos varios escenarios los que podemos un poco analizar. El primer error es creer que realmente los campos colindantes son una competencia. Es al revés. Tenemos que aprovechar la variedad de productos que tenemos alrededor para enriquecer el destino. Cada club tiene su calidad, tiene su servicio, tiene su política, tiene su orografía del campo, unos están hechos de una manera y eso, pues quiera que no, nos enriquece bastante a la hora de luchar por un destino. El problema que tenemos nosotros ahora mismo en la zona de Sotogrande como destino es que no tenemos camas hoteleras. Y eso sí es cierto que el 40% de la producción se podría aumentar si pudiésemos hacer paquetes como se están haciendo en la Costa del Sol. Otro punto para nosotros, yo creo que el producto de competencia ahora mismo en esta época con el COVID y la pandemia
más que ser los campos colindantes, que lo que deberíamos es reforzar bastante a nivel comercial, porque no sabemos los criterios que va a tomar el gobierno, ni sabemos si se va a abrir en septiembre, donde casi todos nosotros hemos propuesto las reservas, o al final las aerolíneas la van a abrir en noviembre, donde tendremos otra situación que analizar, que será el 2021. A mí lo que me preocupa sinceramente son países como Portugal, donde hay 10 millones de habitantes, 22.000 contagiados, solo 700 muertos. Han hecho una campaña de silencio y eso pues me asusta cuando España somos el top de la comunicación, somos el primer país en contagiados, el primer país en muertes, y ahora mismo eso hace que la marca España, que éramos el primer destino turístico, esté por los suelos. Y entre todos tenemos que empezar a trabajar en eso, junto con patronato, federación, cambiar un poco, unirnos todos y cambiar un poco lo que es la imagen de España, que está fatal, está por los suelos. Como sabéis todos, Portugal siempre lo ha hecho muy bien. Siempre se ha aprovechado de que cada vez que España ha flaqueado, pues ha estado ahí. Son campos que hay de todo, evidentemente. Hay campos muy buenos, hay campos no tan buenos, pero tienen calidad, tienen servicio y tienen unos precios bastante competitivos. Otro destino también a analizar sería Turquía. Turquía, pues hubo una época que los británicos dejaron de viajar a Turquía, pero ahora supuestamente volverán a viajar a Turquía, porque Turquía no se ve como un destino de riesgo. Alemania tiene vuelos directos también, entonces tenemos que ver un poco, porque como todos sabemos, se ha hablado ya en muchos webinars, tenemos que pensar que todo nuestro cliente, el 80% de nuestro cliente que es extranjero, ese cliente es de riesgo. Y ahora mismo habrá que estudiar una estrategia comercial entre todos para ver cómo lo vamos a hacer. Porque no solamente es bajar precio, que eso hablaré en el siguiente punto que se me ha planteado, sino habrá que hacer algo más, habrá que dar valor añadido a nuestros productos y hacer mucha comunicación, pero comunicación a nivel nacional. También tenemos que ver, por ejemplo, estaba mirando y analizando que para San Roque Club el segundo mercado es el escandinavo. ¿Qué está ocurriendo en el mercado escandinavo? Pues como todos sabéis, las aerolíneas, hay muchas de ellas que están quebrando. Una, por ejemplo, Norwegian, que lo que ha hecho ha sido que todas sus matrices pues ha quebrado y ahora mismo se está viendo con quién se va a afiliar, con quién no. Eso que hace que los clientes que nos puedan venir de Escandinavia, pues a lo mejor no tengan medios como venir. Es que no sabemos ahora mismo, en este momento de incertidumbre, qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a analizar. Y evidentemente lo que analicemos hoy, dentro de 6 meses no nos va a valer. Tenemos que esperar que el gobierno tome decisión. Tenemos que esperar también a analizar un poco, porque sé que ayer hubo un webinar de Yacto, que me pasaron un audio de Peter. Estuve escuchando un poco la propuesta que está haciendo Andalucía acerca de los turoperadores. Y bueno, yo creo que cada campo tiene su política, tiene su producto y evidentemente ahora mismo es una época muy difícil que tenemos que defender, que tenemos unos gastos, que necesitamos ingresos. Y bueno, la estrategia comercial debe ir en conjunto como marca España. Daniel, no se no se te oye. Daniel. Ahora estoy, sí, ya estoy, perdonadme. Ahora. David, te decía que para mí es todo un ejemplo el esfuerzo y el trabajo que estás haciendo en el campo de Logroño, un campo de interior. Siempre se dice, en muchos campos se creen que por estar en el interior no tienen esa tradición de golf en la zona que puede haber en otros sitios, que está muy complicado su futuro y sus posibilidades de comercialización. Cuéntanos, ¿cómo haces tú para crear marca, para hacer destino, para empezar desde cero? ¿Cómo te han ayudado desde la administración? Bueno, a ver, lógicamente el campo de Logroño inicialmente era es un campo, además de naturaleza pública, pero de gestión totalmente privada, y en un inicio única y exclusivamente teníamos mercado local, pero después de la crisis, pues lógicamente con los problemas que hemos tenido todos, pues te ves en la necesidad de crear un producto y salir fuera. Salir fuera bajo el paraguas y la marca Rioja, que es una marca reconocida a nivel mundial, reconocida por sus vinos, sus viñedos, como podéis ver aquí detrás,
que he aprovechado una fotografía para ambientar un poco y de esa manera seguir los pasos que anteriormente han hecho las bodegas y han ido haciendo en grandes mercados, que encima son grandes mercados golfísticos. En nuestro caso, lógicamente, La Rioja tiene su primer campo en el año 2003. El campo de Logroño se abre en el 2003. Solo tenemos 17 años de apertura. Como comprenderéis, el golf en la zona pues es muy nuevo. Todo por hacer, todo por crear. Y yo vengo de un sitio con muchísima tradición, como es Pedreña, para el tema del golf. Pero en el tema de la comercialización, pues hasta ahora no habíamos hecho absolutamente nada porque también el mercado local nos abastecía. Como os digo, sobre todo lo más importante es crear un producto lógicamente atractivo, que sea una experiencia, el hecho de poder venir a un nuevo destino. Siempre nos habían dicho de que salir sin tener buen tiempo pues es un gran condicionante, que estábamos lejos de los puertos, que tal. Nosotros lo que hemos hecho ha sido seguir los pasos que lógicamente las bodegas han ido haciendo año tras año. En nuestro aeropuerto de referencia está a hora y media de donde nos encontramos, un aeropuerto internacional de Bilbao, y desde ahí disparamos lógicamente a mercados que tengan vuelo directo, como es Alemania, Inglaterra, Francia, que incluso ellos acceden a nuestras instalaciones en coche, países nórdicos, Bélgica, Alemania, Holanda, y de esa manera poder crear, junto con los otros dos campos de golf de La Rioja y Izqui Golf, que es un campo justamente aquí a la vez, un destino que sea lo suficientemente atractivo, crear una experiencia, que eso es lo que nos diferencia de los demás, donde puedas, si eres un buen entendido de vinos o que te gusta el mundo de los vinos y sobre todo que te gusta Rioja, pues darte la posibilidad de jugar al golf en buenos campos de golf y luego tener la posibilidad de ir a la bodega, a tu bodega favorita, a tu vino favorito y conocer a las personas que hacen tu vino. Yo hago un símil muchas veces con el mundo de la Coca-Cola y diría, bueno, si a ti te gusta la Coca-Cola y jugar al golf, pues posiblemente te gustaría ir a Seattle, ir a la fábrica de Coca-Cola y conocer a la persona que hace la Coca-Cola. Bueno, pues esto lo traslado al mundo del vino de Rioja y es, imagínate que tu vino es la marca tal, yo tengo muchas en la cabeza, no voy a decir ninguna para no meterme en un lío, pero imagínate que tu vino es tal, yo te ofrezco la posibilidad de que vengas a La Rioja a jugar al golf y luego por la tarde puedas ir a visitar esa bodega, puedas ir a conocer a esa persona que hace tu vino favorito y que encima puedas probar ese vino en origen. Creo que es una experiencia que te diferencia de los demás. Y, lógicamente, necesitamos la ayuda de las administraciones para poder salir ahí. Yo, lógicamente, me acerqué al Ayuntamiento de Logroño, le comenté un poco la experiencia, la idea, cómo queríamos hacer las cosas. Y como todo en esta vida, pues tienes que dar con las personas adecuadas que te puedan facilitar el camino o que te lo bloquean, ¿no? En este caso, la concejala de turismo del Ayuntamiento de Logroño, Pilar Montes, fue la persona que más nos ayudó, que vio que era una cosa interesante y facilitó todos los medios para, por ejemplo, para darnos de alta en IACTO, para poder ir a ferias, para crear el producto y de ahí pues crear el paquete exacto, pues hablando con los hoteles, con las bodegas de la zona y así para poder salir fuera. Pero lógicamente sin ayuda, la creación de un destino, una ayuda pública es prácticamente inviable porque nosotros concretamente no teníamos recursos como para poder salir. Tuvimos muchos problemas al principio porque, claro, el campo de Logroño sí es municipal y puede ser que sea entendible un destino de dinero para ayudar a su promoción, pero lógicamente íbamos de la mano de otros grupos políticos que de izquierdas no entendían perfectamente esa definición, pero les explicamos que lógicamente una comercialización de un campo solo y más en el interior pues es inviable. Lo que hay que crear es un destino, hay que crear una marca, pero yendo de la mano con varios. Incluso ahora estamos haciendo acciones con campo como es Izqui Golf, que pertenece a otra administración, donde hemos llegado a entendernos,
donde pues la Diputación de Álava ha llegado a pagar algunas de las ferias a las que hemos ido, otras las ha pagado el Ayuntamiento de Logroño. De esa manera pues, podemos comercializar más y mejor este destino. Nuestro siguiente paso, objetivo, pasaría por crear un club de producto donde estuvieran las 3 instituciones, Gobierno de La Rioja, Diputación de Álava y Ayuntamiento de Logroño, que fueran un poco pues, el clúster que nos ayudara a seguir comercializando y seguir llegando a más mercados. Siempre de la mano de la marca Rioja, de la mano de la marca que han creado otra gente por delante de nosotros, que son lógicamente las bodegas, y que nos facilitan mucho cuando llegamos a ferias y hablamos de nuestro destino. David, teniendo en cuenta la tipología de cliente que tienes, las condiciones climatológicas, todo tu entorno, ¿cuándo, y ahí esta pregunta me imagino que para los demás, bueno, también me gustaría transmitirosla, pero igual la respuesta es distinta, ¿cuándo te gustaría que te permitieran abrir las instalaciones? ¿Estaríais preparados para abrirlas la semana que viene o sería mejor más adelante? ¿Tenéis ya un plan comercial preparado para ese momento? A ver, lógicamente, por apertura de la instalación física, cuanto antes mejor, porque es bueno para todos y nuestro equipo de mantenimiento pues va a tener el campo en perfectas condiciones y de hoy te abren y te dicen que en 2 días tenemos el campo a disposición de abrir, lo tendríamos. Lógicamente un destino no solo es un campo de golf o los campos de golf, porque claro, el tema de los hoteles no sabemos qué disponibilidad para la apertura, pero lógicamente si vamos teniendo la posibilidad de abrir, nuestro hotel de referencia, que es un hotel de la ciudad de Logroño, tendríamos ningún problema para reactivar y comenzar. A día de hoy, todas las reservas que teníamos de fuera y mercado local, lógicamente, están totalmente anuladas y creo que seríamos capaces de abrir el campo y sin ningún problema empezar a comercializar y volver a mandar pues, a los operadores más activos con los que trabajamos, que estamos online otra vez y que pueden empezar. Pero lógicamente todos necesitamos seguridad y creo que internacionalmente pues ahora la cosa es un poco más difícil en cuanto a las aperturas de fronteras. Igual es empezar más con un mercado nacional. Gracias. Eduardo, otro mito es, muchos creen que la región no interesa a los turoperadores y a los clientes. Obviamente, igual es que desconocen el producto, desconocen el entorno. ¿Cómo crees que un campo de golf, aparte de como ya nos ha explicado David, que se puede hacer, un campo de golf puede generar oportunidades de negocio, oportunidades comerciales y transmitirlas? Bueno, yo estoy de acuerdo tanto con David como con Vanessa, como con Lidia, de muchos puntos de los que se han hablado, que es muy complicado que un campo de golf por sí solo cree un destino. O sea, aquí en el caso del golf, la unión hace la fuerza, nunca mejor dicho. Voy a poner quizá una salvedad, que es Valderrama. Valderrama puede ser el único campo de Europa que por sí solo crea destino. O sea, hay gente que viene a jugar solo Valderrama. Y doy fe de ello porque he visto a un señor coger un avión en Japón, aterrizar en Madrid, hacer un Madrid-Málaga, Málaga-Valderrama, vuelta a Málaga, vuelta a Madrid, vuelta a Japón. Eso obviamente solo lo consigue Valderrama. Entonces, si no eres Valderrama, que somos todos los demás, lo mejor es hacer un equipo, hacer una especie de coalición con campos de los que están alrededor tuya, lo más cercano posible. El caso de David incluso se ha ido a otra comunidad autónoma para poder desarrollar algo parecido a un destino. El destino también por sí solo no solamente es golf, como también decía David. Hay que saber captar todo aquello que se le puede aportar al cliente. Lo primero que debemos hacer en este caso es un USP, es un Unique Selling Proposition, que dicen los ingleses, ¿no? ¿Cuál es tu USP como zona y como campo? Yo creo que para hacerlo necesitamos hacer un DAFO, ¿vale? Donde tenemos que vender las fortalezas de la zona
y las desarrollamos a partir de nuestras oportunidades, obviamente. Voy a poner un ejemplo que además es muy curioso. Dice la pregunta dice, la región no interesa a los turoperadores y clientes. Y voy a poner el ejemplo de Costa del Sol. Y muchos me vais a decir, está completamente loco. Es la región golfística por antonomasia. Voy a poner el ejemplo de Costa del Sol en 1965. Costa del Sol en 1965 empieza a crear Costa del Sol, Costa del Golf, cuando todavía eran muy pocos campos. Estaba Sotogrande, Guadalmina, Atalaya creo que ni siquiera estaba todavía, creo que es del 68, Río Real y 3 más. Sin embargo, Costa del Sol, con ese gancho, consigue atraer a clientes norteamericanos por miles que venían de Estados Unidos, Madrid, Málaga. Después, por ejemplo, tenemos destinos que si se sabe hacer bien, son destinos que a priori son complejos, pero pueden ser unos muy buenos destinos de golf en el futuro. Y pongo el ejemplo de Cantabria. Cantabria tiene la figura de Seve Ballesteros. Hacer un pasaporte, por decirlo de alguna forma, de campos de golf donde Seve jugó en el norte, puede ser un gran punto para crear un destino de golf. La Rioja, como bien ha dicho David, lo ha unido al vino. La Rioja es famosa mundialmente por su vino. El País Vasco tiene la gastronomía. Madrid puede poner golf y arte. Realmente España es un país muy rico, tenemos que venderlo como país, porque solamente como campo independiente o como región es muy difícil que lleguemos a impactar en esas zonas que realmente quieren desarrollar el golf. Hay que coger lo mejor del país y hacerlo y mostrarlo al exterior. Yo quiero poner un ejemplo muy curioso de cómo atacar a diferentes mercados, también uniendo otros deportes, no solamente gastronomía, no solamente el vino o el arte. Curiosamente, hace un par de años tuve una reunión con un tour operador francés y venía a la Manga Club, cuando era mi época allí en la Manga Club como director general, y me dijo que elegía la Manga Club por un solo motivo, y me sorprendió muchísimo. Me dijo, vamos a hacer un mix de golf con kitesurf, porque hemos detectado que muchísimos jugadores de golf de Francia practican el kitesurf. Entonces, aquí está la laguna del Mar Menor, como sabéis, que es una laguna cerrada con muy poco peligro y hay un buen viento, e hizo ese mix y funcionó muy bien. Y es curioso porque realmente si nos paramos a pensar, en cada región podemos sacar algo que a ese jugador, no solamente extranjero, también nacional, pueda mezclar ambas actividades. Hay un ejemplo muy claro en España, que es el Hotel La Caminera. Ese hotel hace una mezcla muy curiosa, que es la caza con el golf. En España sabemos que muchísimos cazadores son golfistas, o al revés, muchísimos golfistas son cazadores. En Francia, como decía, practican el kitesurf. Es averiguar cómo captar clientes con otras partes o otras zonas cercanas al campo de golf y otras actividades para captar y atraer a clientes que a priori nunca vendrían a nuestra zona. El desconocimiento del entorno, evidentemente, por parte del cliente es obvio, pero no tiene que ser así por parte del profesional que en este caso va a explotar las bonanzas de esa zona en concreto. Generar oportunidades, como os he dicho, es relativamente sencillo siempre y cuando conozcan muy bien la zona a la que vas a vender y sobre todo al mercado y al cliente que vas a ir a venderle. Es súper importante conocer tu zona, pero también conocer a aquellos que le vas a vender. Gracias, Eduardo. Vanessa, en algunos campos se ven o se quejan de que no tienen capacidad para negociar con las agencias y con los hoteles. Cuéntanos, dentro de tu experiencia, ¿cómo se empieza a establecer un plan comercial? ¿Cómo se empieza a comercializar un campo de golf? ¿Y qué nos puedes anticipar con respecto a la estrategia comercial que se puede poner en marcha en la situación en que estamos, para esa reapertura que no sabemos cuándo se va a producir? ¿Vale? ¿Me oís ahora? Sí, ahora. ¿Sí? Perfecto. Vale.
Para los que no conozcáis Font del Llop, nosotros abrimos en 2010, ¿vale? Entonces, yo me incorporé al equipo de trabajo en octubre del año anterior, ¿no? De 2009. 15 días justo antes de la IGTM de aquel año, que fue, creo recordar, en Málaga. Entonces, la situación que nos viene ahora no es parecida a aquella, pero sí que es un reinicio en un momento de crisis similar, ¿vale? A mí me gusta mucho compararme con el golf en América, porque les gusta hacer todo a lo grande, se creen los proyectos, está todo el equipo como muy involucrado, y yo creo que es algo que es una oportunidad que tenemos ahora de incorporar a la gente que tenemos en nuestros equipos a formar parte de este proyecto, porque cuando realmente el equipo se lo cree, es capaz de conseguir objetivos mucho más fácil. Entonces, bueno, la dirección estratégica nos puede ayudar a alcanzar las metas, pero claro, hay que saber hacia dónde queremos ir, que muchas veces estamos un poco perdidos. Sí es verdad que los campos que a fecha de hoy no se comercializan, al principio da un poco de vértigo porque no sabes por dónde empezar. Yo venía de otros sectores y no había comercializado nunca golf, pero luego es más sencillo, como decía Eduardo, de lo que uno se piensa. Es empezar a hacer acciones y sobre la marcha vas encontrando el camino. Sobre todo también lo que decía Lidia, mi competencia es Portugal y Turquía, no es los campos que tengo en la Costa Blanca, al contrario. Tengo que trabajar con los campos de Costa Blanca porque el cliente que nos trae realmente el mayor beneficio es el que viene en ese avión que ahora mismo no tenemos. Entonces, ese cliente hoy quiere jugar en mi campo, mañana quiere jugar en el campo de al lado y pasado quiere jugar en otro. Es decir, como decía Eduardo, los que van a Valderrama es un cliente muy concreto, pero la mayoría, cuando van a un destino, quieren jugar varios campos y aprovechar esa visita a la zona para conocer diferentes destinos. Entonces, una vez sabemos cuál es nuestra misión, visión y los valores, es decir, hasta qué punto vamos a poder trabajar, como decía antes, es súper importante ponerlo por escrito, tener unos planes para saber si hemos perdido la línea en nuestro plan estratégico o si vamos por el buen camino y revisarlo y actualizarlo, como decían el otro día en el webinar de prensa. Y sobre todo hacerlo público. Un director sabe hacia dónde queremos llegar, pero muchas veces su equipo va un poco perdido como pollos sin cabeza. Entonces, una vez que ya tenemos el equipo, una vez que sabemos hacia dónde queremos llegar, como os dije, nosotros abrimos el campo en 15 días. Para preparar una feria tuvimos que hacer folletos, imagen corporativa, las cuentas de los mails, tuvimos que hacer un stand, tuvimos que hacer un vídeo corporativo, es decir, montar una campaña completa de marketing y publicidad en 2 semanas, con un equipo súper reducido. Entonces, es posible, ¿no? Una vez pasamos ese trago de la IGTM, que realmente sin tener una agenda, como le pasó a David en su primera IGTM, que lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer, que vas nervioso, no sabes tampoco cómo se hace, cómo no se hace, te sientes un poco patoso. Conseguimos 150 contactos sin tener ninguna agenda. Al final la gente se interesa por los productos. Si tú ofreces un producto interesante, al final el turoperador es un poco reacio a abrir nuevos destinos, pero si tú eres capaz de convencerle, si tú te crees realmente que tu producto es el mejor, están abiertos, ¿no? a poder introducir nuevas referencias en su portfolio. Entonces, más cositas que os quería comentar. Luego, lo que decía David también, la Diputación, la Agencia Valenciana de Turismo, la Asociación de Campos de Golf de Costa Blanca, a mí me ha ayudado muchísimo. Cuando nosotros abrimos, el producto de la Costa Blanca era muy básico. Aquí venían 4 turoperadores, no era una zona que se comercializara. Pero tras la apertura de Font del Llop y Colinas, todo el mundo se puso las pilas. Es decir, que a veces la competencia, a veces no, siempre, la competencia nos hace ser más agresivos y nos hace, de donde hay un problema, crear una oportunidad, ¿no? Entonces empezamos a ir a las ferias que más nos podían recomendar los mismos compañeros. No tengáis miedo en coger el teléfono de alguien que conocéis o no conocéis y llamarle, porque la mayoría de los directores están como súper abiertos a compartir su experiencia. Y creo que es un paso muy importante que estamos dando en España, porque el mercado de golf no estaba profesionalizado y ahora con todos los cursos de Club Manager y todo lo que están haciendo las asociaciones de golf, se está profesionalizando lo que
ahora son directores, antes pues no eran tan profesionales, ¿no? Igual que los comerciales. Entonces, fuimos a las ferias de golf, fuimos a las ferias de turismo general, fuimos a los encuentros de networking, donde aprendimos muchísimo, fuimos a los torneos más importantes con un stand en destino. Cada vez que hacíamos un viaje al exterior, visitábamos las agencias, todas las que te daba tiempo, ¿vale? Las agencias en destino para conocer cara a cara. Porque a la hora de coger un teléfono, se pueden hacer muchas cosas por mail o por teléfono, pero es súper importante que te pongan cara. Es súper importante que te atiendan o que reciban tus correos o tus propuestas si te conocen en persona. Entonces, en los networking realmente no cierras contratos. En los networking lo que haces es fidelizar clientes y dejarte ver y recordar. Después también hay que visitar a todos los receptivos de la zona. Hay que hacer una presentación de producto y ver qué tipo de cliente hay en nuestra zona. Si las agencias que hay tienen clientes para nosotros o no. Nosotros en Costa Blanca hemos abierto un mercado totalmente distinto al que había hace 10 años cuando yo empecé. Y eso ha sido sobre todo porque hemos subido la calidad del producto. Y ahora podemos abarcar mayor tipo de turoperadores. Y después sponsorizar torneos en otros países con los que hemos colaborado, pues aportando green fees, aportando paquetes y comercializando de forma conjunta como destino. Un campo solo le cuesta muchísimo más que si va pues, con un destino turístico a vender pues, todas las virtudes. También en las zonas hay muchas agencias de viaje receptivas que han abierto los DMC, que son las oficinas de los turoperadores en la zona. Los hoteles también son comerciales nuestros porque al final si tienes un campo de golf pero no tienes un hotel es muy difícil vender ese paquete. Más cosas, los capitanes de las societies, como decía en el punto anterior, los grupos de nacionales, hay que ir, yo por ejemplo en mi caso, hay que ir a Torrevieja, hay que ir al Albir, hay que ir al Alcoy, a tomarte un café, a crear esa fidelización que va a hacer que ese grupo vaya a tu campo en lugar de ir a otro, ¿vale? Y sobre todo la búsqueda de partners, de sponsors, como puedan ser pues, los concesionarios de coche, las marcas comerciales, que siempre nos ayudan a hacer actividades de promoción dentro de nuestras instalaciones y que van a hacer que un cliente que a lo mejor nunca ha jugado en nuestro campo, pues venga pues, a un torneo que ahora de momento no podemos hacer, pero bueno, o presentación de producto, etcétera, ¿vale? Sí que es verdad que antes hacíamos la publicidad de forma outbound. Es decir, mandábamos mails, mandábamos en Facebook, mandábamos en todos los canales que conocíamos, persiguiendo y acosando al cliente de alguna manera. Ahora, mediante los leads, el mercado está cambiando un poco. Bueno, un poco no. Hacemos un marketing mucho menos intrusivo, mucho más adaptado. Las nuevas tecnologías nos permiten segmentar muchísimo más a nuestro cliente y eso para la venta es una ventaja, porque antes te promocionabas al aire y a ver si se vendía o no se vendía y era muy difícil de cuantificar. Pero ahora, a través de las nuevas tecnologías, sí que sabes qué promociones te funcionan, por dónde te funcionan, dónde puedes invertir, etcétera. Después, Google. Yo a la hora de buscar, por ejemplo, agencias con las que trabajar, pues he utilizado muchísimo las nuevas tecnologías porque mi propiedad decidió no invertir demasiado en la comercialización. Entonces, utilizando las palabras claves como traduciendo el nombre de tu destino, el nombre de, o sea, la palabra golf, la palabra paquete turístico, etcétera, etcétera, puedes llegar a contactar con muchísimas agencias que a lo mejor no estén, por ejemplo, en el portfolio de IACTO, ¿no? Que son agencias pues, que están en otras asociaciones. Y también el contacto con la prensa especializada, la prensa al final sabe muchísimo. Yo, por ejemplo, tengo que agradecer a Chusa o a Fernando Molina, pues que me han abierto muchas puertas, ¿vale? Y también analizando vuestra competencia o vuestros colaboradores, ver con qué agencias trabaja el campo de al lado, te abre puertas tú. Luego ya decides si las condiciones de ese tour operador te interesan o no, pero es muy importante salir de los despachos, es muy importante estar en primera línea. Yo, de hecho, tenía mi despacho en la primera planta y me instalé en la recepción porque necesito escuchar, necesito saber qué tipo de cliente es el que está interesado en mi producto para poder hacer una comercialización mucho más efectiva.
Y sobre todo, lo que están haciendo muchas empresas ahora es el momento de formar, ¿vale? De formar a nuestros equipos en ventas. Desde el primero hasta el último de nuestros empleados son vendedores, y de formar a la gente en idiomas, dependiendo también de en qué zona te muevas, pero nosotros aquí en Costa Blanca ahora mismo el personal se está formando en francés y en sueco, ¿vale? Porque son dos mercados que han pegado muy fuerte hasta la fecha, y esos pequeños detalles de una bienvenida en tu idioma hacen que fidelices más al cliente y que se sienta como en casa, se sienta como si fuera su propio club. Y bueno, poco más porque es que me podría... Gracias, Vane. Tenemos un último tema para Lidia, antes de pasar ya a las preguntas de la gente, que ya nos las empieza a transmitir. Lidia, vamos a hablar de precios. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Hay que reinventarse de nuevo con todo el tema de precios, de tarifas? ¿O es simplemente más suficiente con adaptarse, con hacer pequeños cambios? ¿Y qué opinas de esa tendencia de muchos campos de que en cuanto llegan los problemas, las crisis vienen mal dadas, empiezan a pensar que lo que tienen que hacer es bajar precios? Bueno, acerca de esta pregunta, pues el último mes me han llamado muchos directores de campo y directores comerciales para ver lo que opino, y yo pienso que hay dos puntos importantes, que renovar no es lo mismo que reinventarse. Habrá campos que tendrán que reinventarse y otros campos que tendrán que renovar su forma de trabajar. Como sabéis, no soy partidaria de la bajada de precios. Ya en la anterior crisis, aquellos campos que bajaron precios, luego el hecho de subir costó muchísimo más. Yo llevo muchísimos años trabajando con el revenue a mi manera. ¿Qué quiere decir esto? Pues llevo muchos años trabajando con una estructura de precios. Partiendo de un precio rack, aplico diferentes porcentajes. Estos porcentajes van en relación si existe una temporada alta, una temporada baja, que desde el año pasado estoy intentando aplicar las tarifas dinámicas. Es decir, yo ya no tengo dos temporadas, ni alta ni baja. Es decir, tengo una temporada lineal y sobre esa temporada lineal lo que hago es analizar la ocupación. Todas las semanas se analiza la ocupación de aquí al mes que viene. Y analizando la ocupación, pues puedes aplicar diferentes tarifas según ese volumen de clientes que tenga. Todos que sabéis, realizáis, por ejemplo, estadísticas diarias. Cada vez que llegáis al club, veis cuántos jugadores hay, veis cuántos jugadores tenéis mañana. Yo suelo realizar un pick-up. El pick-up me dice los picos y los días en los que realmente vendo más y los días que por H o por B pues no se vende. Pero no se vende porque quizás, como todos sabéis, los turoperadores tienen un día de llegada, tienen un día de salida, y hay días que el jugador que viene a jugar 4 o 5 campos tienen un día de descanso. Lo importante con esta estructuración de precios, y lo que tenéis que saber todos, es que debemos optimizar los ingresos y no podemos dejar en manos de terceros el control de nuestros ingresos. ¿Qué quiere decir con esto? Como todos sabéis, todos trabajamos con los mismos turoperadores. Estos turoperadores no solamente trabajan con campos de golf, también trabajan con hoteles, donde realizan sus paquetes. Para ellos es muy fácil pedir los precios del paquete al hotel, donde el hotel sí están acostumbrados estos turoperadores a que se le den unas tarifas dinámicas. ¿Por qué con los hoteles no existe ningún problema y aceptan estas tarifas dinámicas y con el campo de golf no? Muy fácil. Nosotros, como todos sabéis, tenemos unos gastos de personal, tenemos unos gastos de mantenimiento, tenemos unos gastos también de la página web, tenemos al fin y al cabo tenemos un producto. Y ese producto, el cliente, como ha dicho anteriormente Eduardo, el cliente que quiera jugar en tu campo va a venir a jugar en tu campo. Entonces, la turoperación tenemos que trabajar en educarla un poco, porque el cliente que no venga a través de ese turoperador, si quiere jugar a mi campo, va a reservar online, o va a llamar al club, o me va a mandar un email. Y eso es importante de que todos pensemos que está cambiando el mercado, que los clientes que antes era de 65 hacia arriba, cada vez tenemos más clientes de 45 a 55, y esos clientes no van a través de una turoperación. Esos clientes están terminando de jugar una partida con sus amigos y se meten en sus teléfonos, entran en tu web y te hacen una reserva. Y eso es el futuro. Me han preguntado mucho, ¿podemos prescindir de la turoperación? Hoy por hoy no. ¿Pasará en un futuro? No lo sabemos, porque como el mercado está cambiando tanto de una manera tan rápida, nosotros ahora mismo estamos trabajando con turoperadores que ya no están haciendo las reservas online.
¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros internamente es mucho más fácil, porque las reservas que se hacen online, la persona que tengo en reserva no tiene que estar cotizando constantemente. Se hace la reserva automática y ya pues es todo mucho más fácil. Si anteriormente tú tardabas un día o 2 o 3 horas en contestar un email a un tour operador, al hacerlo automáticamente y ellos poder acceder a la pantalla donde tú tienes hechas tus reservas, es fácil para tener al momento el cliente una respuesta y una confirmación. Eso hace que no se me vaya la competencia, porque como sabéis, si un tour operador tú no le contesta a las 24 horas, se va a la competencia. Bueno, más que competencia, sino a otro campo que le dé la hora de salida lo antes posible para ellos no perder a ese cliente. ¿Cómo hago una estructuración de precios? Preguntaréis mucho, porque claro, en muchos campos estaréis pensando ahora mismo, sí, eso está muy bien, porque tú estás donde estás, pero nosotros necesitamos bajar precios por la situación de crisis. Yo lo que haría, antes de bajar precios, sería, todos tenemos un average rate impuesto, que es el precio mínimo al que podemos vender. Sobre ese precio, habría que añadir un 21% de IVA. Y sobre eso, tenéis un rack. Y sobre el rack, y dividiendo por porcentaje hasta el mínimo del average rate que podéis vender. Con ese margen no tenéis que bajar precio. Es decir, si un campo tiene un precio rack a 80, no es lo mismo venderlo, por ejemplo, a 55, que sabe que lo puedes vender, que bajar a 20, 25 o 30. Porque ahora mismo la situación es ingresos, ingresos, ingresos. Entonces, es un tema bastante complejo. Como tú sabes, Dani, desde este año nosotros ya formamos parte también del Revenue Management, que lo estás llevando tú. Y la verdad, lo que quería decir con este tema es que en cuestión de software estamos obsoletos. Es muy difícil hacer un análisis a la hora de precios, a la hora de saber un poco cómo va nuestra empresa, porque no tenemos un software que nos haga ver una visión futura. Los pick-up muchas veces lo tienes que hacer manual, porque tienes que sacar 20.000 listados para darte el precio exacto. Es muy complicado. Entonces, gracias a la herramienta que estáis implementando vosotros, nos está facilitando más el trabajo, pero pienso que tenemos que trabajar muchísimo más en los softwares. El sector del golf todavía falta muchas cosas por hacer, muchas cosas por innovar. Y bueno, aquellos que necesiten ayuda o que quieran preguntar cómo pueden ellos optimizar sus ingresos sin bajar tanto el precio, pues estoy abierta a dar mi opinión, a ayudarles en lo que pueda, y al fin y al cabo lo que tenemos es que entre todos unificar criterios. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a dar ya paso a las preguntas que vamos teniendo. Nos ha pedido Joan que le abramos el micrófono. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí lo tienes, Joan, ya estás abierto, ya puedes hacer tu pregunta. Hola, buenos días a todos. Sí, mi pregunta era un poco si cómo enfocabais los campos que tenéis más incidencia con las societies, cómo enfocáis un poco la negociación. Seguro que es diferente en épocas buenas o malas. Yo creo que la que viene no va a ser ni buena ni mala para ellos, porque los campos sociales yo creo que van a quedar saturados. Y ver si cada vez hay interlocutores ahí más profesionalizados, si hacéis acciones un poco combinadas con otros campos de protección de precios, si les aseguráis también que tengan pues el mejor precio dada esa fidelización que buscamos, un poco este tema. Vanessa, tal vez tú tienes más experiencia con societies. Sí, a ver, me hace gracia la pregunta y te la agradezco muchísimo porque me da pie a decir que en los últimos años muchos de los campos de mi alrededor han maltratado a las societies porque tenían tantos clientes visitantes que no les interesaba para nada este grupo de jubilados que a lo mejor jugaba con un descuento de un 30 o un 40%. Y que ha sido la base de los campos de golf de la zona durante muchísimos años. Entonces, paridad de precios, por lo menos en mi zona, no hay. Es decir, cada uno vende como quiere. Sí que es cierto que al final las societies te dicen cómo les venden o qué ofertas tienen otros campos y tú intentas adaptarte. Nosotros hemos fidelizado mucho ese grupo de society. Como os decía, yo me he recorrido toda la Costa Blanca, he ido personalmente a sus casas, me he tomado un café con ellos varias veces al año
porque realmente me interesa esa persona que me representa y convence a sus 20 o 30 o 50 jugadores que vienen a jugar a mi campo de forma regular. Entonces, no todas las zonas tienen este grupo de jugadores, ¿eh? Yo imagino que por la zona norte de España o por la zona centro no hay tantas urbanizaciones que además son como guetos, porque te metes en una británica y todos hablan en inglés, te metes en una alemana y todos hablan en alemán, hasta los supermercados y todos. Entonces necesitan una atención muy especializada. Como os decía, al final los precios son públicos, todos, porque los campos de mi alrededor tienen su política de precios, como decía Lidia, pero al final tú, si quieres, te puedes enterar de cómo venden desde las netas hasta las rack, hasta las medias o hasta lo que venden con las societies. Y después también hay muchas agencias o grupos de societies que no quieren venir a tu campo porque piensan, por ejemplo, Font del Llop es un campo técnico y no quieren venir a jugar a nuestro campo porque a lo mejor pueden considerar que es muy exigente o que hay que jugarlo con buggy y quieren andar, pero siempre hay un jugador apóstol que es el que te va abriendo camino. Entonces te tienes que apoyar en ese jugador. Muchos operadores no han querido meternos en su portfolio, pero nos hemos ganado a su cliente y al final han tenido que tragar y meternos en su página. Entonces es lo que decía antes, hay que ver dónde tienes esa oportunidad de esa persona que apuesta por tu producto y basar tu estrategia de marketing en esa persona y es la que te va a abrir esa oportunidad en ese grupo. Gracias. No, manos no se levantan muchas, pero sí nos van llegando algunas preguntas por escrito. ¿Qué importancia va a tener el pago online? No solo la reserva online, el pago online. Es decir, el requerir al jugador que anticipe el pago, como hacen los hoteles también, que antes mencionaba Vanessa y Lidia, el tema de los hoteles. ¿Qué opináis, Eduardo? Bueno, si pensamos ahora en corto plazo, el pago online casi seguro puede llegar a ser obligatorio para que no haya contacto entre los trabajadores, en este caso de ProShop, de recepción, con el cliente. Yo creo que en esta crisis vamos a salir reforzados en cuanto a procedimientos y en cuanto a tecnología. Muchas veces los gerentes somos reacios al cambio, igual que las propiedades, igual que nuestros trabajadores. Va a ser un buen momento para implementar pasarelas de pago, obviamente cualquier tipo de pago online, para que en este corto plazo, como decía, sea para proteger a los trabajadores, pero también para ir acercándonos poco a poco a los hoteles. Al final nosotros tenemos que mirar cuál es nuestro target y el target en este caso es el que va por delante nuestra, que ha sido el sector hotelero. El sector hotelero va mutando mucho más rápido que nosotros. También es cierto que tiene más experiencia que nosotros. Entonces, fijarnos en lo que hace el sector hotelero, en este caso es súper importante para poder adecuar nuestras instalaciones. Dani, ¿me permites hacer un apunte? Naturalmente, sí, adelante. Nosotros llevamos 3 años trabajando, es decir, toda la tour operación que tenemos, quitando 1 o 2 tour operadores, son prepago. Hace 2 años le quité el crédito a Golf Break, le quité el crédito a YoGolf Travel, porque como todos sabéis, hacen reserva a volumen, tardan muchísimo en pagar. Y bueno, a mí en la IGTM me decían, pues que sepas que no te voy a vender. Perfecto, no me vendas. O sea, muchas veces nos amenazan de que no nos van a vender para que no le quitemos ese crédito. Puesta una política de cancelación y una política de reserva muy estricta. En ese sentido, yo no puedo tener a una persona reclamando pagos a un tour operador constantemente. Entonces, esto hace que nosotros ya estamos actualizados. ¿Cuál es el problema? Las reservas online. Evidentemente, las reservas online nos encantaría que la mayoría de ellas estén pagadas, pero el software que tenemos ahora mismo no lo permite. Entonces, quizás deberían de trabajar en ese software para que todas las reservas que nos llegan online, que están muy bien,
podamos recibir nosotros el prepago, porque nos daría una gran tranquilidad. Entiendo. David, te paso la siguiente pregunta a ti, aunque no sé cómo si tu cartera de turoperadores igual no es tan amplia como puede ser la de Lidia o la de Eduardo, pero ¿cómo estás viendo el comportamiento de los turoperadores en esta crisis? ¿Están esperando en contactar con los campos porque tienen incertidumbre, ese miedo que comentabais antes a que seamos un destino peligroso, un destino contaminado, o empiezan ya a planificar por lo menos para el 2021? Bueno, en mi caso, lógicamente, mi portafolio de turoperadores es pequeño y me gustaría acercarme al número que puedan llegar a tener ellos. Pero sí que es verdad que, a ver, lógicamente el más importante, que es un turoperador francés, pues hemos parado todas las actividades porque a corto plazo, tanto en Francia no pueden salir y no pueden entrar en España. Sí que tenemos acciones previstas para octubre, pensando que todo esto se normalice, ojalá, con operadores alemanes, en los cuales vamos a empezar a trabajar con ProGroups que querían venir y conocer un poco la zona. Pero, lógicamente, la desinformación que tenemos en general, tanto para las aperturas de los campos como para lo que va a pasar mañana, te hace que todas las cábalas que puedas tener y todo lo que puedas pensar hoy, mañana lo cambian. El gobierno cambia continuamente y si no, fijaros con los niños. A mí me toca que tengo una niña de 12 años que no sabíamos si íbamos a salir o no íbamos a salir. En fin, está siendo un poco caótico. No hay tampoco por parte ni una entidad que nos ayude, que nos establezca un poco las normas y que nos dé tiempos, ¿no? Daniel, si no te importa, solamente por poner una nota positiva al debate, sobre todo a esta última pregunta que has hecho, hace una semana hicimos una prueba con un turoperador para ver la reacción que iba a tener el mercado de cara a otoño. Nosotros estábamos concentrados en qué va a pasar cuando hagamos la apertura. Como todos pensamos, pues va a ser el mercado local, los socios, las sociedades que tenemos localmente, como ha dicho Vanessa anteriormente, pero quisimos hacer una prueba a nivel internacional para ver la reacción que tenía el mercado. En este caso la basamos en el mercado británico. Hicimos una oferta flash solamente con uno de los hoteles que trabaja con nuestros 3 campos de golf de la zona de Murcia. En 48 horas recibimos 200 reservas para octubre. Esto quiere decir que la gente quiere venir a jugar. O sea, que vamos a tener el volumen. En el caso del golf, no va a ser, yo apunto a que no va a ser como la economía nacional. El golf va a tender más a una salida en V, como se esperaba en un momento que iba a ser toda la industria y el resto de la economía. En nuestro caso sí que creo que va a ser una salida en V con cierta reticencia, obviamente porque hay gente que va a tener miedo, vamos a tener que adaptar muchísimos protocolos del campo a sanidad, pero sí que es cierto que hay interés por parte del jugador en seguir viniendo a España y eso es súper importante. A pesar de que algunos mercados como el alemán están diciendo que no recomiendan venir a España hasta 2021, hay otros mercados que todavía tienen confianza en lo que es el destino turístico y el destino golfístico español y vamos a tener la posibilidad de ver a esos jugadores y en este caso el gobierno nos lo permite, posiblemente en septiembre o octubre. Gracias, Eduardo. Tenemos una pregunta desde Madrid, Nacho Vidosa, adelante. Muy buenas a todos. Nada, lanzaba la pregunta a través del chat. En estos días que todo parece que funciona a través de las aplicaciones y están surgiendo muchas aplicaciones que recomiendan, valoran campos donde los propios jugadores incluso dejan expresada su opinión o su valoración. Quisiera saber desde los distintos campos qué importancia le estáis dando en el sentido de comercializar, de tratar de vender o haceros visibles en estas aplicaciones o cualquiera de las múltiples que hay. Gracias. Pues yo puedo contestar. Mira, en nuestro caso, a través de Leading Courses, todo lo que es el destino golf y vino, de los 3 campos que tenemos, estamos entre los 4 primeros de la relación calidad-precio
como nos han valorado los jugadores que han visitado nuestro destino, y eso ha hecho que utilicemos ese sello para comercializar los campos. Creo que es una cosa muy buena. ¿Qué experiencia tenéis con influencers? ¿Cualquiera de las chicas o si queréis lo...? Cualquiera de los cuatro. Yo quería comentar, bueno, habla Eduardo, perdona. No, por favor, Vanessa. Adelante, Vane. Vale, mira, yo quería comentar una cosa del tema del pago online, Lidia. Nosotros también, casi desde la apertura, exigimos prepago, ¿vale? Y comentaba, no sé si había sido Eduardo, que nos va a dar la oportunidad de que en lugar de que nos haga una persona la reserva a todo o sea, con ese nombre a todo el grupo, pongámonos manos a la obra en crear un buen CRM y que cada reserva, cada jugador vaya con su nombre, o sea, vamos a organizarnos, vamos a hacer las cosas como deberían Eso nosotros ser. lo estamos aplicando. Nosotros en cada reserva pedimos, igual que en los hoteles se pide un room list, cuando viene un grupo, nosotros pedimos un player list, que le llamamos player list, que es los nombres de los jugadores. Cada reserva nos la reserva una persona y luego ponemos todos los nombres. El problema que estamos teniendo, Vanessa, como tú sabes perfectamente, que no todo el mundo quiere dejar sus datos, ¿no? Su email o su teléfono. Y aparte, desde el año pasado, desde la ley, pues está más restringido todo. Entonces, las bases de datos, supongo que habrá pasado como a todo, ha bajado bastante. Y es importante tener una base de datos para poder también dar comunicación a los clientes de lo que está haciendo, de lo que está pasando en el club, no solamente a través de newsletters de los socios, sino a los visitantes o clientes asiduos. Claro. Y contestando ya también, ya que estoy hablando, yo hablo bastante un poco a Nacho, hace un par de años me vi en la tesitura de que cada día había una aplicación nueva y es una locura. No puedo estar siguiendo todas las aplicaciones que se dan de alta y que incluyen a tu club. Nosotros sí hacemos lo que es un seguimiento, quizás a través de Instagram y a través de Facebook, sobre todo, donde lo tenemos por estadística más controlado. Aplicaciones, pues quitando, por ejemplo, Living Course, que es una aplicación, o Nordic Golf, que también es otra aplicación, más aplicaciones de móviles, donde solamente son jugadores los que se están bajando para hacer ellos sus propios comentarios. Es que hay millones, es que cada día hay más y es imposible hacer un seguimiento ni tener un report, al menos que ellos te escriban por privado o algo, pero muy complicado. Sí, yo quería terminar la respuesta a Nacho, que todas las críticas, o sea, todos los comentarios, si son buenos, espectaculares, vamos, nos hinchamos como pavos, pero el cliente que te deja una crítica, que realmente es una crítica, no al que le gusta hablar y oírse en las redes y crear polémicas, no. Un cliente que te dice algo que está mal de tu campo, ese cliente seguramente que vuelva. A mí el que realmente me da miedo es el cliente que no le gusta mi producto, no me lo dice y no vuelve nunca más. Porque ganar un cliente cuesta muchísimo. Entonces yo, en cuanto lo tengo en el campo, lo que tengo es que fidelizarlo y darle todas las herramientas posibles para recibir un feedback con toda la información, tanto positiva como negativa. Es decir, la información positiva que nos dé un cliente es espectacular, porque nos dice que vamos por el camino que queremos, pero esa información negativa también hay que analizarla. Sí que yo no entro, como decía Fernando Molina, al trapo en las críticas. Si tengo que cortar un comentario de un cliente, pues se lo corto amablemente, sin crear más polémica, intento zanjar y sobre todo pido a mis colaboradores que abran nuevos debates y nuevos chats para que ese comentario vaya lo más al fondo posible. Y luego, respecto a las bases de datos, para los que no trabajen con touroperadores, al final, cuando un touroperador se vende a otra empresa, lo que vende es su base de datos. Por eso me reitero, el CRM, la base de datos, es lo más importante que tiene una empresa. Es decir, si por ejemplo un restaurante ahora tuviera esa base de datos operativa y correctamente elaborada, podría estar trabajando en delivery food. Sin embargo, como hemos dejado que el que entra por la puerta nos venda, nos compra y no nos hemos organizado, pues no hay manera. Y alguien preguntaba si podíamos poner nombres de touroperadores. Entonces, para los que quieran empezar a comercializar, que todavía no estén en este mercado del mercado internacional, cuando tú te haces miembro del IACTO, tienes una base de datos inmensa
de turoperadores con sus nombres, sus fotografías, sus correos, sus páginas web. Y es una buena herramienta para empezar a comercializarte. Después, como decía, mira el campo que tú tienes como referencia con quién trabaja. Y a partir de ahí es que te van a salir un montón de nombres. Luego, la estrategia es tan, como decía Eduardo, que todas las colaboraciones no son gratuitas. Entonces hay que saber el presupuesto que tú tienes, invertirlo en una compañía o en otra. Ahí es donde nos podemos equivocar un poco más. Una última pregunta que tengo antes de terminar la sesión. Me gustaría saber qué peso tiene en vuestra estrategia comercial el marketing online con respecto al marketing tradicional, es decir, la web, redes. Os quiero decir en cuanto a tiempo que le dedicáis y al peso económico que tiene, y si vais dejando atrás ya todo ese marketing tradicional de revistas, de folletos, por tener mucho más peso el marketing online. Si queréis empiezo. Son las dos cosas a la vez lo que tenemos que trabajar, ¿no? Todavía el marketing tradicional existe, todavía tenemos publicidad y hacemos artículos en revistas porque no todo el mundo tiene acceso a redes sociales, porque como el mercado nuestro, la edad que es la que es, no todo el mundo le gusta la tecnología. Sí es cierto que tenemos una gran parte de redes sociales y mucho tiempo para crear contenido, porque al fin y al cabo, aunque hagas una subcontrata a una empresa externa que te lleve redes sociales, el contenido es el contenido de tu club, se lo tienes que pasar tú. Entonces muchas veces dice, mira, acabo yo antes y lo mando yo, lo hago y acabo antes. Entonces en las redes sociales nosotros, por ejemplo, lo que es en Facebook, intentamos estar actualizados constantemente y creando contenido que te lleva bastante tiempo. Pero en cuestión de folletos, yo hace ya años que no hago folleto y ahora mi idea sería pues realizar simplemente unos folletos para los socios, para cuando vienen clientes potenciales o socios futuros socios potenciales, y a la hora de viajar, como todos sabemos, ya no necesitas llevar folletos. Yo en la última IGTM lo que hice es, me guardé una presentación con las tarifas y los contratos y le iba regalando un USB a todos los turoperadores, te ahorra en gasto, te ahorra en tiempo y al fin y al cabo ellos les sirven ese PDF y tal, pues para, bueno, más que PDF es un PowerPoint para vender a sus clientes y reenviarse. Nosotros, en nuestro caso, utilizamos las redes sociales para dar a conocer el producto, lógicamente el campo de golf y también golf y vino. Y utilizamos también muchas veces Facebook para convocar a los jugadores locales cuando hacemos torneos, cuando hacemos alguna actividad que nos interesa comercializar. En nuestro caso, no solamente marketing online, haciendo referencia a las redes sociales, nosotros tenemos un acuerdo internacional con la empresa que lleva la gestión de los impactos en la página web del PGA Tour, del European Tour, Top 100 Golf Courses of the World, un poco volviendo a lo que decía Nacho en su momento de influencers. Nosotros tenemos un acuerdo solamente con esa empresa y esa es la que se encarga de repartir el presupuesto que le damos en diferentes plataformas online. Hace 10 años el marketing online no suponía más de un 10% del total del presupuesto de la compañía, de cualquier presupuesto. Hoy por hoy estamos hablando de que entre el marketing tradicional y el marketing online, en muchos casos ya está 50-50 y en nuestro caso es mucho más online que tradicional. Seguimos manteniendo, como dice Lidia, el tradicional, lo que es el papel en revistas, porque hay muchísimo cliente de una cierta edad que no domina las redes sociales, pero ese cambio se está produciendo. Nosotros lo estamos viendo y preferimos emplear nuestra mayor parte del presupuesto en una compañía que nos haga llegar a diferentes clientes y sobre todo a diferentes jugadores en diferentes ámbitos y diferentes países. Sí, yo opino también que las redes sociales las tiene que llevar un profesional, Lidia, desde mi punto de vista. Y yo las he llevado en mi club 10 años, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que los campos, las empresas tenemos que crear los contenidos, pero un profesional sabe parametrizar y sabe vender todo el producto que tú tienes dentro de un campo y sabe hacerte un plan anual con todos los impactos y sobre todo medir. Es decir, tú puedes enseñar lo bonito que es tu campo o las acciones que tú hagas, pero tú luego tienes tiempo o sabes
analizar el retorno de esa publicidad que has hecho. Y yo creo que a fecha de hoy hay empresas que realmente no son caras y te pueden dar esa información mucho más detallada para tomar tú luego la decisión de si te vas a comercializar por un lado o por otro. Y luego lo que decía Luis Méndez, que me estaba preguntando por aquí por el chat, la relación entre los campos, entre los hoteles de la zona, es vital. A mí me ha pasado muchas veces que la calidad de mi campo no encontraba hoteles para esa calidad, o al contrario, tanto para bien o para mal. Entonces, al final, el destino tiene que ir unido. Si tú tienes un campo muy bueno, pero no tienes hoteles, restaurantes, tiendas que estén al nivel de ese cliente que tú quieres, como nos ha pasado en Costa Blanca con el cliente alemán. Nos ha costado muchísimo entrar en ese tipo de cliente, que a David le va fenomenal. ¿Por qué? Porque van buscando un producto de calidad. Vanessa, haciendo referencia a tu pregunta, nosotros trabajamos con una empresa externa que nos lleva a las redes sociales. ¿Qué ocurre? Que el contenido, como bien he dicho, lo tenemos que dar nosotros desde dentro del club. Luego, los análisis lo hacemos conjuntamente. Tenemos una planificación a meses futuros del contenido que vamos a enviar. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, pues si hay torneos o hay presentaciones diferentes, vamos modificando ese contenido según las necesidades. Pero está todo el tema de marketing lo tenemos muy controlado y muy medido. También nos mandan, pues, en vez de coger y meterte con las claves en Google Analytics para analizar todas las influencias, esta persona pues nos lo da dando por parte y así ahorramos tiempo. Pero yo sí estoy de acuerdo de que las redes sociales debe llevar personas especializadas, pero esa persona especializada no está in situ en el club, como puede ocurrir, por ejemplo, claro, con los hoteles. Y ese es el gran problema que tenemos, que hacemos un doble trabajo. Como los comerciales. Informes con esas personas, analizamos y tal, y bueno, es tiempo, pero porque yo creo que los campos de golf el problema que tenemos es que no tenemos un revenue manager, no tenemos un community manager, la estructura, al fin y al cabo los comerciales hacemos de todo. Yo hago de comercial, hago de directora de operaciones, yo hago de todo. Pero como yo, está David, está seguramente Eduardo en su época, cuando estaba en Valderrama seguramente tocaba también muchos palos, y tú también, porque tú has vivido eso también en Fondejob. Entonces, sí. Tenemos una precariedad en el sector. Pero eso también es una oportunidad, Lidia. Claro que sí, yo no lo veo como un problema. Claro, me ha dado la oportunidad de aprender a programar HTML, de aprender Photoshop, de aprender cursos de community, de aprender redes sociales, y es algo que yo me llevo. Que sí que me gustaría trabajar de una forma más especializada, por supuesto, pero bueno, hay que ver las cosas de una forma positiva. El micrófono, David. Vale. ¿Tienes micro? Ahora sí, pues nada, solo que ya indicaros que con esto llegamos al final. Espero que pues más de 100 asistentes hayan aprendido mucho en esta hora y media de reunión. Muchas gracias, Lidia, Eduardo, David, Vanessa. Y, por supuesto, animar a los asistentes a que nos vayan transmitiendo qué temas son los que os interesan, los que os gustaría que tratásemos en próximos webinars. No tenemos cerrada la fecha todavía para el que os anticipaba antes sobre el tema de formación y de educación, créditos dentro de la CMAE, pero pronto os informaremos y os lo comunicaremos. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos y ya os comunicaremos cuando hacemos el próximo. Muchas gracias. 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 Gracias a todos, buenas tardes.